Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 25 de agosto de 2019. Primero el Evangelio es nuestra serie. El mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 32. Inspirándonos para superar las crisis. Nos basaremos en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 56. Y recuerden que hemos estudiado ya el Evangelio de Marcos en el sentido del compromiso, letra C de la palabra Cristo, después en el sentido de la renovación de nuestra vida, segunda letra, la R de la palabra Cristo, y ahora estamos en la letra I, inspirándonos para superar las crisis. ¿Quién inspira tu vida para seguir adelante en medio de las tormentas de la vida? En este pasaje encontramos dos escenas muy típicas en la vida del Señor y sus diferentes clases de seguidores. En la primera encontramos la tormenta en la que sus discípulos casi perecen de madrugada, y en la otra encontramos a una multitud que le busca con la intención de recibir algo de él. Leamos el pasaje. Enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud, y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar, y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. Y cuando cruzaron la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret y amarraron la barca, pero cuando ellos salieron de la barca enseguida le reconocieron. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer en camillas a los que estaban enfermos, a donde oían que él estaba. Donde quiera que entraba, ya sea en las aldeas o ciudades o campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudiese tocar el borde de su manto. Solo pudiesen tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Después de la multiplicación de los peces y los panes, el Evangelio de Juan, otro evangelio, no este de Marcos, nos dice que el Señor huyó de la gente porque le querían hacer rey. Es probable que también haya separado a sus discípulos de aquella multitud, como en este pasaje se dice, porque no quería que se contaminaran de las ideas mesiánicas de la gente. Él ya era rey, no necesitaba que lo coronaran rey, especialmente porque la mayoría de ellos creían en un rey guerrero que establecería un reino militar que, según ellos, levantaría a los judíos sobre el imperio romano y sobre todo el mundo. Ese era un concepto de Mesías, el más popular que había en esa época. Jesús había venido a establecer un reino, pero uno espiritual, de amor, de justicia y de paz. Así que se separó de la multitud y se retiró a orar. Nada mejor que la comunión íntima con el Padre en forma personal para soportar estas situaciones. Sin embargo, suspende su breve retiro espiritual cuando se da cuenta que sus discípulos y amigos lo necesitan. Este es el Jesús, el que siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Este es nuestro Señor, nuestro Maestro, el que pasa de la oración a la acción, el que camina de la ocupación de sí mismo a ocuparse de los demás, el que después de adorar a Dios, ama a los seres humanos. No sabemos exactamente cómo fue, pero cuando llegó a la barca, la tempestad cesó. Podemos imaginar una cosa: la tempestad manifestada en el viento y las olas era una, pero dentro de los corazones de sus discípulos había otra tempestad, y esa era más grave. Creo que esa fue la primera en cesar. En cuanto lo vieron, se espantaron, pero una vez que dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis», la tormenta dejó de existir. ¿Saben una cosa? La orden que el Señor más repitió, según lo que registraron los evangelios, es esta: no tengas miedo. La mayoría de ustedes ya lo sabían. No tengas miedo, no temáis, es la orden que Jesús más repitió. Como dicen en mi tierra, no sabe algo, nos habla al tanteo. Todos tenemos tormentas en la vida. Tal vez ahora mismo, mientras usted escucha este devocional, estos pensamientos, tal vez usted en este momento está experimentando una tormenta y no sabe exactamente cómo salir triunfante en medio de las dificultades. Una tormenta tal vez en su relación matrimonial, o en su relación con sus hijos, o en su relación con sus padres, una tormenta económica, una tormenta laboral, una tormenta en su corazón, no sé, tal vez usted está experimentando una tormenta. Pues bien, Jesús, el calma tormentas, está aquí ahora mismo para inspirarnos por su palabra y darnos la victoria. A la tormenta le inspiró respeto, a los discípulos les inspiró adoración, a Marcos el escritor le inspiró a contarnos la historia. ¿Qué le inspira a usted?
¿Qué me inspira a mí? Estamos leyendo su Evangelio cada día para encontrar inspiración para vivir. Dejemos que aquel que calmó las tempestades nos inspire con su vida a seguir en medio de las crisis de nuestra vida. Ahora bien, en la siguiente escena del pasaje que ya leímos, encontramos otra clase de gente. Se trata de las multitudes que le seguían por interés. Debió ser un poco triste que el Señor se diera cuenta que muchos solo les interesaba recibir favores, milagros, sanidades, pan. La narración no nos dice que le siguieran para oír sus historias, ni para hacerle preguntas respecto a la vida. Todo lo que querían era ser sanados. Esta es una verdad maravillosa de la gracia de Dios. Él no nos da lo que merecemos, pero sí lo que necesitamos. Las cosas no han cambiado mucho. El día de hoy hay personas que se acercan a Dios por costumbre, otros por tradición familiar, algunos por calmar su conciencia, y muchos solo le buscan cuando están necesitados. Y de hecho hay quienes cuando no están necesitados no le buscan, no les interesa, le dan la espalda. Todo tiene que ver con la pregunta, ¿qué te inspira Jesús? ¿O a qué te inspira Jesús? Por eso usted y yo nos hemos propuesto buscarle cada día, para inspirarnos en Él, en la búsqueda de su verdad, su amor, su gracia y su amistad, por medio de la palabra inspirada, esta palabra inspirada que estamos leyendo. Algunos definen a Jesús solo como un gran hombre, como un gran filósofo, un líder. Esto no es posible. Esa opción no es posible. Porque un gran hombre no se pone a decir que es Dios, a menos que sea Dios. Porque si no lo es, entonces es un farsante y un engañador. Pero Jesús demostró que era lo que decía ser. Así es que no cabe que diga a alguien que es un gran hombre, filósofo. No, es el Hijo de Dios, punto. Es la única opción. En este pasaje demostró su autoridad y su poder sobre los elementos de la naturaleza y sobre las enfermedades. Él es el Hijo de Dios que estuvo entre nosotros y aún tiene poder para calmar nuestras tormentas, las de hoy, las presentes. Cuando estamos batallando contra la crisis de la vida, las crisis de la vida, tal vez ahora mismo, insisto, cuando tengamos profundas necesidades, tal vez como ahora mismo, clamemos a Él y no tardará en aparecer para inspirarnos, para seguir adelante. Busquémosle cada día en su palabra, en ella encontraremos lo que hizo y lo que puede seguir haciendo por nosotros. ¿Quién inspira tu vida? ¿Quién te ayuda a seguir en medio de las tormentas? ¿A quién acudes cuando estás necesitado? Si tienes a alguien poderoso, alguien que tiene poder sobre la naturaleza y las enfermedades, si tienes a alguien que está dispuesto a dejar lo que esté haciendo para ayudarte, si tienes a alguien que se preocupa por ti antes que por sí mismo, harías bien en entregarle la vida a ese alguien y seguirle con todo el corazón. Y si no tienes a alguien así, no batalles más, aquí está junto a ti ahora mismo, se llama Jesús. Le puedes llamar, le puedes nombrar el calmatormentas, o el sanador, o el salvador, como la mayoría le llama. Algunos incluso, sin saber por qué, dejan que cada mañana se apodere de sus vidas y se convierte en el Todopoderoso, en el proveedor, en el cuidador, en el pastor del rebaño. Deja que cada mañana te inspire su palabra y síguelo siempre. Les propongo, hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Letra C de la palabra Cristo. Luego dispongámonos para ser renovados, que ponga en nosotros nuevas cosas buenas. Y dejemos que la palabra leída nos inspire durante todo este nuevo día. Recordemos esto por medio de las primeras letras de la palabra Cristo. Vamos a la mitad justamente. C-R-I, Cristo. Compromiso, renovación, inspiración. Señor Santo, creo que hablo en el nombre de la mayoría de los hermanos que me están escuchando. Nos comprometemos contigo, queremos vivir contigo, para ti, ser tus discípulos. Renueva nuestra vida, Señor, pon en nosotros nuevas cosas buenas. Por favor, pon en nosotros disciplina, amor por tu palabra, pasión por tu palabra, esperanza, fe. También te pido, Señor, que nos sigas inspirando con tu palabra, que tu palabra sea propicia a nosotros y nos inspire a ser mejores, a vivir, a caminar, a triunfar, a seguir adelante aún después de una caída. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.